El gerente le gritó y humilló a la cajera del supermercado frente a todos los clientes. La dejó sin horas de trabajo y sin esperanza, por haber faltado para cuidar a su hijo enfermo. Lo que no podía imaginar es que el nuevo pasante que barría el pasillo de al lado era, en realidad, el CEO multimillonario y dueño de toda la empresa, trabajando de incógnito. Y lo vio todo. Esta es una historia real sobre lo que sucede cuando la justicia llega sin avisar. Antes de contarte cada detalle, quiero pedirte algo que ayuda muchísimo a nuestro canal. Pausa el video un momento y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y qué hora es allí. Me encanta leer el alcance de nuestras historias. ¿Ya comentaste? ¡Genial! Entonces no te olvides de dejar tu like para que más personas vean esta historia de karma, compartir con un amigo que ame una buena historia de justicia, y por supuesto suscribirte al canal para no perderte ningún otro relato como este. ¿Listo? Entonces volvamos al comienzo de aquel día, porque el giro en la vida de Kendra está a punto de empezar. La tenue luz de la mañana del martes apenas se asomaba por la ventana del pequeño apartamento de Kendra en uno de los barrios más antiguos de Río. El despertador sonaba a las 5:30 de la mañana, como lo hacía desde hacía casi una década. Kendra tenía poco más de 30 años, la piel morena marcada por las pocas horas de sueño, y un cansancio que parecía impregnado en sus huesos, resultado de años trabajando en la caja del supermercado, intentando equilibrar la vida profesional con la maternidad. Se levantó, sintiendo el familiar crujido de sus rodillas, y se arrastró hasta el baño, donde el agua fría de la ducha era el único ritual capaz de ahuyentar el sueño. Sus pensamientos divagaban entre las cuentas por pagar y el deseo de poder darle una vida más digna a su hijo. La rutina era agotadora, pero Kendra encontraba un hilo de esperanza en cada nuevo día. Se puso el uniforme sencillo y bajó las escaleras, sintiendo el olor a café de la panadería. El día prometía ser uno más, pero Kendra no sabía que ese martes sería diferente, un punto de inflexión que marcaría su vida. Tomó el autobús lleno de gente, apretujada entre cuerpos sudorosos. Llegó al Grayson's Market poco antes de las 7, con el calor de Río ya apretando. El ambiente parecía pesado, los pasillos desorganizados, el silencio atípico. Kendra, con los ojos hinchados y rojos, intentaba disimular el agotamiento y la tristeza. Se colocó en la caja, intentando sonreír a los clientes, pero sus manos temblaban y su voz era inestable. Había llorado momentos antes. El supervisor, Troy, un hombre corpulento y ceñudo, no tardaría en aparecer. Kendra sentía un nudo en el pecho. La ansiedad la consumía. Intentaba concentrarse en la tarea, pero las palabras de Troy resonaban en su mente, las amenazas veladas sobre el recorte de horas y la insinuación de su incompetencia. El miedo a perder el empleo era una carga pesada. El aire de la tienda parecía denso, opresivo, y Kendra sentía que estaba al borde de un precipicio. En ese mismo instante, un sonido cortó el aire como una bofetada. ¡Kendra! Daniel, un hombre de mediana edad que ella ya había notado antes, observaba todo desde lejos. Troy, el supervisor, venía del almacén, el rostro rojo de ira, golpeando un portapapeles con fuerza en el mostrador de la caja. ¿Llorando en el turno otra vez?, gruñó. ¿Cuántas veces tengo que decirte? Si no puedes controlarte, entonces renuncia. Kendra se quedó helada. Tragó saliva y se secó las lágrimas con el dorso de la mano, murmurando un «Lo siento, estaré bien». Troy bajó la voz, mirándola amenazadoramente. «Ya te has tomado 2 días libres este mes. No te sorprendas si tu turno de la semana que viene desaparece por completo». Kendra asintió débilmente, con los ojos enrojecidos y la mirada baja. Nadie la defendió. Nadie se atrevió a intervenir. Daniel, escondido detrás de un estante, sintió que se le apretaba el pecho. Sabía que aquello no era una gestión firme. Era pura intimidación. Y él nunca permitiría algo así en su empresa. La impotencia la consumía, y Kendra deseó que el suelo se abriera y la tragara, tal era la vergüenza y el dolor que sentía. Después de que Troy se retirara a la oficina, el aire permaneció pesado,
como si una tormenta acabara de arrasar. Kendra intentó mantenerse erguida. Respiró hondo y volvió a atender a los clientes. Decía gracias como una máquina, pero su voz temblaba y sus manos aún se agitaban al entregar los recibos. Daniel no le quitaba los ojos de encima. Él fingía reajustar algunas conservas, pero su mirada permanecía fija en la caja 4. Ella no gritó, no se resistió, simplemente se contuvo en silencio para no desmoronarse. Mientras la multitud disminuía, Kendra se apoyó ligeramente en el mostrador, aferrándose a su uniforme. Sus labios estaban fuertemente apretados, como si estuviera conteniendo otra oleada de lágrimas. Daniel sintió una punzada en el pecho. Ya no era ira, era dolor. ¿Qué carga llevaba esa chica que la postraba de rodillas en medio de un turno? Y sin embargo, todavía se obligaba a seguir adelante como si nada hubiera pasado. Kendra sentía el alma pesada, como si cada palabra de Troy se hubiera transformado en un peso concreto sobre sus hombros. La humillación pública y la injusticia la corroían. Ella se preguntaba hasta cuándo podría soportarlo. El desespero comenzaba a instalarse. Daniel se movió hacia la sección de snacks y dulces, fingiendo buscar algo. Pero lo notó todo. Las miradas, el lenguaje corporal, incluso los silencios antinaturales. Un joven empleado se golpeó el pie con un palet desatendido. Nadie le preguntó si estaba bien. Él, en silencio, reponía los estantes, con la cabeza baja. Una clienta mayor estuvo esperando en el mostrador de servicio durante casi 3 minutos. Nadie acudió. En la sección de congelados, una empleada se estiró para colocar una nueva etiqueta de precio. Sus hombros temblaban ligeramente y su respiración era pesada. Daniel lo vio claramente. Un equipo operando como si hubiera perdido toda esperanza. Nadie lo decía en voz alta, pero todos estaban cansados. Cansados en sus ojos, en su postura, en el suspiro inconsciente que se les escapaba. Esto ya no era solo una tienda con bajo rendimiento. Era un lugar donde la gente había dejado de creer que su trabajo importaba. Kendra sentía esa misma exhaustión pesando en cada fibra de su ser. Observaba la dolor en los ojos de sus colegas y reconocía en ellos la misma lucha silenciosa. El peso de un ambiente tan tóxico era abrumador. Daniel se estremeció. Lo entendió ahora. El problema era más profundo de lo que había pensado. Daniel caminó lentamente hasta el pasillo de artículos para el hogar, tomando una sartén de aluminio barata. Pero su mente estaba en otra parte, reviviendo una reunión de hacía solo unas semanas. En la mesa de reuniones ese día, en medio de informes y gráficos de ventas, había un sobre marrón simple sin remitente, solo unas pocas líneas garabateadas. Alguien en la tienda está siendo llevado al límite. Deberías investigarlo antes de que sea demasiado tarde. Los directores regionales se habían burlado. Uno dijo, probablemente algún chico de la generación Z quejándose porque no le subieron el sueldo. Otro intervino. Los empleados se quejan semanalmente. Si hiciéramos caso a cada queja, nunca se haría nada. Daniel había permanecido en silencio, pero la carta no la había olvidado. El tono no era de queja, era un grito de ayuda. Ahora, viendo a Kendra y a todo ese equipo, lo entendió. La persona que escribió esa carta estaba diciendo la verdad, y él era el único con autoridad suficiente para arreglar las cosas. Kendra, ajena a la presencia del CEO disfrazado, continuaba su jornada agotadora, sintiendo el aguijón de esa injusticia todos los días, sin saber que su dolor había de alguna manera llegado a oídos de alguien que podría marcar la diferencia. Durante el recreo, Daniel compró una barra de granola de la máquina expendedora y se dirigió a la sala de descanso. No tenía intención de entrar, solo quería ver cómo se relajaba el personal. Pero al acercarse, se detuvo en seco. Dentro se oía el sonido de un llanto silencioso. Luego una voz callada y rota entre respiraciones. Ya no puedo más. Era Kendra. Lo intenté. De verdad lo intenté. Pero nada es suficiente. Me cortaron las horas esta semana. Ni siquiera puedo pagar la gasolina. Tengo el alquiler atrasado. Silencio. Luego otra voz, más suave. Probablemente la del joven empleado que había visto antes en la sección de congelados.
Troy también viene a por mí. A cualquiera que tenga hijos o que se enferme o pida tiempo libre, los castiga. Kendra lloró. No me salté el turno porque fuera perezosa. Mi hijo tuvo un ataque de asma. Fue hospitalizado. Le rogué a Troy, pero dijo que no era digna de confianza. Daniel se quedó inmóvil. Su voz era como una cuchilla, lenta y profunda. Cada palabra golpeó su mayor temor. Que la empresa que había construido se hubiera convertido en un lugar que aplastaba el espíritu de las personas. Kendra, sin embargo, sentía cada una de esas palabras como un peso real. La vergüenza de exponer su vulnerabilidad y la ira por la injusticia de Troy la dejaban exhausta. El llanto era un desahogo necesario. Ya estaba oscuro cuando Kendra salió de la tienda. Las luces del cartel de Grayson's Market proyectaban rayas sobre el hormigón manchado. Daniel la siguió en silencio, a distancia. No quería asustarla. Solo quería entender mejor el silencio que siempre la acompañaba. Kendra caminaba lentamente, agarrando su bolso desgastado. Sus hombros temblaban como si todavía estuviera conteniendo las lágrimas. Se detuvo junto a un viejo sedán, con la pintura desconchada y la ventanilla trasera remendada con cinta. Abrió su cartera, hojeando sus compartimentos. Una factura de servicios, una pequeña foto de identificación, un cortaúñas. Luego volteó la cartera y la sacudió. Unas pocas monedas cayeron y se esparcieron. Se quedó mirando el pequeño montón de cambio en su mano. La mano temblaba. Luego de repente se cubrió la cara, desmoronándose en sollozos en medio del estacionamiento vacío. Daniel se quedó inmóvil. Su sombra se alargaba bajo la luz. Había leído informes de costos, escuchado resúmenes de salarios, pero nunca antes había visto a una empleada llorar porque no podía pagar la gasolina para volver a casa. Kendra, ajena a la presencia observadora de Daniel, sentía el peso de ese momento. La visión de las pocas monedas esparcidas en el suelo era la prueba física de su bancarrota, no solo financiera, sino de esperanza. Cada lágrima era una desesperación profunda. Daniel seguía allí, detrás de un árbol en el estacionamiento. El viento nocturno se colaba por su delgado abrigo, pero no sentía frío, solo una pesadez. Delante de él, Kendra seguía agachada junto a su coche. Sus manos le cubrían el rostro, los hombros temblaban en oleadas. Una madre, una trabajadora, un ser humano, llevada al límite dentro del mismo sistema que llevaba su nombre. Daniel había creído una vez que ir de incógnito se trataba de verificar hechos. Pero en ese momento, lo supo. Ya no necesitaba verificación. Había visto, había oído, había sentido. Mientras Kendra se secaba las lágrimas en silencio, abría la puerta de su coche y arrancaba el motor. Su débil traqueteo se alzaba, seguido de una tenue neblina de humo. Daniel cerró los ojos por unos segundos. No puedo irme de este lugar hasta que descubra toda la verdad. Mañana volvería como trabajador a tiempo parcial, pero esta vez no para encontrar fallos, sino para proteger a los que se ahogaban en silencio. Kendra, agotada y desolada, sentía que el mundo pesaba sobre sus hombros. La humillación de tener sus lágrimas expuestas, el dolor de no poder cubrir las necesidades de su hijo, todo se mezclaba en un amargo sabor a derrota. No imaginaba que ese extraño sería el catalizador de un giro en su vida. A la mañana siguiente, Daniel llegó muy temprano, con el uniforme nuevo y una etiqueta provisional con el nombre pegada al pecho. Dan, personal en prácticas. Nadie le prestó atención. Nadie lo saludó. Fue asignado a reponer estantes en la sección de alimentos secos junto a un joven delgado con gafas y cabello castaño, ligeramente desordenado. «Bienvenido, novato», dijo el joven sin levantar la vista. «Soy Marcus. No preguntes por qué la gente no habla mucho. Simplemente es menos problemático así». Daniel esbozó una leve sonrisa. Ese chico era astuto. Mientras reordenaba cajas de cereales, Daniel preguntó en voz baja, «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?» 2 años, pero nunca he sentido el aire tan pesado como en las últimas semanas. Marcus miró a su alrededor. Luego bajó la voz. Troy ha estado apretando los turnos, cambiando los horarios bruscamente.
A cualquiera que tenga hijos pequeños, asuntos personales, lo ponen en la lista de no prioridad, pero los que se callan obtienen horas extra. Daniel frunció el ceño. La política de turnos se estaba convirtiendo en un arma. Este joven no dijo mucho, pero cada palabra atravesaba la brillante capa de pintura del sistema como una aguja. Mientras tanto, Kendra intentaba concentrarse en su trabajo en la caja, pero la conversación de Marcus con el novato llegó a sus oídos, y ella sintió un misto de alivio por no estar sola en su dolor y un nuevo nudo en el corazón al saber que otros también estaban sufriendo a manos de Troy. Ese día parecía alargarse, cada minuto una eternidad de tensión y expectación, sin que ella supiera que la pieza clave para su liberación ya estaba dentro de ese ambiente opresivo. ¿Y Kendra?, preguntó Daniel en voz baja, fingiendo ajustar una caja de fideos en el estante. Marcus lo miró por un momento, luego suspiró. Es la que más trabaja aquí, pero después de faltar a 2 turnos por el asma de su hijo, Troy empezó a ir a por ella. Daniel se volvió hacia él. ¿Asma? Sí. El niño tuvo un ataque por la noche. Tuvo que ser hospitalizado. Kendra avisó con antelación. Pidió cambiar de turno. Nadie accedió. Faltó de todos modos. Desde entonces, la han quitado casi por completo del horario. Marcus hizo una pausa, sosteniendo una caja de levadura en polvo, apretándola un poco más fuerte. Ahora solo trabaja unas 15 horas a la semana. No es suficiente para cubrir el alquiler, y mucho menos la medicación de su hijo. La mano de Daniel se apretó alrededor del mango del carrito. 15 horas. Esa cifra había llegado a su escritorio. La había aprobado, pensando que era solo eficiencia de personal en la tienda número 7. Ahora sabía que ese número era el salvavidas de una familia y que, sin saberlo, había permitido que fuera cortado pieza por pieza por las manos de un gerente despiadado. Kendra, escuchando la conversación desde lejos mientras organizaba la mercancía, sintió un escalofrío. Era la confirmación de que su situación no era un error, sino una persecución deliberada. Al final del turno de la tarde, Daniel encontró la forma de acercarse a la oficina lateral, la que albergaba el sistema informático interno de la tienda. Mientras el personal de noche comenzaba su relevo, aprovechó un breve momento durante el cambio de turno para iniciar sesión en el sistema utilizando una cuenta de soporte técnico, un nivel de acceso que nunca había utilizado, pero que siempre había guardado para emergencias. La pantalla cargó el horario de turnos de la tienda de los últimos 3 meses. Escribió Kendra Owens. El gráfico apareció semana a semana, día a día. Primer mes, 32 horas, semana. El siguiente, 24 horas. El más reciente, 15 horas. Esta semana, 9 horas. Hizo clic en las notas internas. Apareció una línea. Poco fiable. No es prioridad para la programación. Daniel apretó la mandíbula. Intentó buscar más nombres. Marcus, Linda, Jorge, 3 empleados que parecían inusualmente agotados. Todos ellos mostraban el mismo patrón de horas reducidas y la misma nota. Pero para el personal de confianza, los cercanos a Troy, sus horas eran estables, incluso ligeramente aumentadas. Ya no cabía duda. Troy no era descuidado. Estaba manipulando deliberadamente el horario para convertirlo en un arma, agotando al equipo para embellecer los informes. Kendra sentía la presión de ese sistema, que parecía conspirar contra ella. Esa tarde, Daniel caminó hacia la oficina del gerente. Llamó 3 veces suavemente. Dentro, el sonido de papel rasgándose y una tenue música country se filtraban por la puerta. «Adelante». Troy levantó la vista, con los ojos cansados, pero aún con ese aire de superioridad. No reconoció a Daniel, solo vio a otro nuevo empleado. «¿Cuál es el problema?» Daniel entró, con voz tranquila y firme. Oía a algunas personas mencionar a Kendra, que le habían recortado los turnos. ¿Es eso cierto? Troy se mofó, recostándose en su silla. Ella es un problema andante, siempre faltando a turnos, echándole la culpa a su hijo. No tengo tiempo para hacer de niñera de cada historia triste en la nómina. Daniel contuvo su ira.
Pero si su hijo fue hospitalizado y ella pidió tiempo libre con antelación, entonces, esto es un trabajo, no una obra de caridad, interrumpió Troy. Necesito gente en la que pueda confiar, no alguien que corra a casa cada vez que su hijo estornuda. Su voz era dura, fría, desprovista de empatía. Y escucha, Troy bajó el tono. Este método me trae elogios. Recortar horas, reducir gastos. A la empresa le encanta eso. Daniel se quedó inmóvil. Ante él había un hombre que dirigía las operaciones con crueldad calculada, no por eficiencia, sino por beneficio personal. Y Troy realmente creía que nadie se enteraría. Kendra, fuera de la oficina, sintió el eco de la voz de Troy a través de la puerta, cada palabra resonando como un martillo en su cabeza. Daniel salió de la oficina de Troy, con las dos manos apretadas en los bolsillos de su abrigo. Sintió que le habían puesto un bloque de piedra ardiente en el pecho. No por agotamiento, sino por rabia. Ese hombre, una persona a la que se le había confiado el liderazgo, estaba ejerciendo el poder como una barra de hierro, golpeando a los más vulnerables, recortando turnos para que los informes parecieran buenos, reduciendo horas a una madre soltera para mantener limpios los KPI, aplastando la dignidad humana y siendo recompensado por ello. Daniel se detuvo en medio del pasillo, con los ojos fijos en el cartel de Grayson's Market, que colgaba al final del pasillo. Su nombre. Y ahora estaba siendo vinculado a un modelo de explotación. Respiró hondo y sacó su teléfono. Su voz era tranquila, pero resuelta. Janet, cancela todas mis reuniones de mañana. Pero señor, está la estrategia trimestral. Lo sé, la interrumpió Daniel. Pero algo más importante necesita mi atención. Demasiadas personas están pagando el precio de mi silencio. Voy a la tienda número 7, no como CEO, sino como el hombre que tiene que arreglar las cosas. Esa noche, Daniel no durmió. Se sentó junto a la ventana de un hotel barato cerca de la tienda, sosteniendo una taza de té que se había enfriado. La luz de la calle proyectaba un tenue resplandor amarillo sobre la mesa de madera, donde había extendido notas garabateadas a toda prisa. Horas de turno, nombres de empleados, cada señal de fatiga que había presenciado. En la última página, un nombre estaba circled en rojo. Kendra Owens. Daniel cerró los ojos. En su mente, vio los primeros días de su carrera, cuando era un joven detrás del mostrador de productos frescos, envolviendo patatas a mano, fregando manchas de grasa del suelo con sus propias manos. En aquel entonces, había jurado no permitir nunca que su empresa se pareciera a las que lo habían maltratado. Y, sin embargo, ahora, el mercado de Grayson no solo había traicionado esa promesa fundacional, estaba aplastando silenciosamente a personas como Kendra bajo su peso. Daniel desbloqueó su teléfono y se desplazó por las fotos de los empleados. Apareció el rostro de Troy, sonrisa forzada, el traje elogiado por la alta gerencia. Lo deslizó, luego se detuvo en una vieja foto del equipo. Sonrisas auténticas. Personas hombro con orgullo. Basta, susurró. Mañana por la mañana. No me esconderé más. Kendra, por su parte, estaba en casa, intentando conciliar el sueño, pero las imágenes del día se repetían en su mente. El rostro de Troy, las lágrimas incontrolables, la humillación en el estacionamiento. Se sentía pequeña e insignificante. El insomnio era una compañera constante, y se preguntaba cuándo, si es que alguna vez, la paz volvería a formar parte de su vida. A primera hora de la mañana. Los primeros rayos de sol aún estaban borrosos en las puertas de cristal de Grayson's Market, cuando Daniel Grayson entró, esta vez sin gorra de béisbol, sin abrigo gastado, sin la actuación de ser el nuevo empleado. Llevaba un traje gris impecable, una corbata azul claro, prendida a su pecho una insignia de metal brillante. CEO Daniel Grayson. Sus pasos eran lentos pero deliberados. El aire en la tienda pareció cambiar. Cayó, como si algo acabara de cambiar, aunque nadie pudiera definirlo del todo. Algunos empleados levantaron la vista y se quedaron helados. Algunos lo reconocieron al instante,
con los ojos muy abiertos, las bocas susurrando. Es él, es el dueño. Kendra lo vio desde el otro lado del local. Su mano se detuvo a mitad del escaneo. Sus ojos se encontraron con los suyos, y ella supo. Ese ya no era el hombre que reponía los estantes ayer. Daniel caminó directamente hacia el mostrador de servicio, donde Troy estaba tomando café, murmurando sobre el horario de turnos. Troy aún no había levantado la vista. Solo unos segundos más y el juego terminaría. Kendra sintió un choque eléctrico, una mezcla de miedo y una extraña sensación de alivio. Troy tenía la cabeza gacha, los ojos en el portapapeles, una cuchara todavía en la boca, removiendo el café distraídamente. No notó la extraña quietud que lentamente se extendía por la tienda a su alrededor. Una sombra se detuvo frente a él. Zapatos de cuero brillantes, no familiares. «¡Buenos días!». Una voz de hombre resonó, profunda, clara y nítida como una cuchilla envuelta en terciopelo. Troy levantó la vista, frunciendo el ceño. «¿Quién es usted?». Daniel, con calma, metió la mano en su abrigo y sacó una insignia. Metal pulido, las letras grabadas captando la luz. Daniel Grayson, director ejecutivo. Troy se quedó helado. El café en su mano tembló. Sus labios se movieron. «¿Espera, tú?» «Sí», dijo Daniel con firmeza. «Soy el que lo oyó todo, lo vio todo, y ahora me gustaría hablar con el gerente de esta tienda». El rostro de Troy pasó de la confusión al miedo en un abrir y cerrar de ojos. Miró a su alrededor. Los empleados habían dejado lo que estaban haciendo, observando en silencio. Nadie sonrió. Nadie acudió a su rescate. Daniel dio un paso al frente. Su voz bajó, pero golpeó como el acero. «Necesitamos hablar sobre cómo has estado tratando a mi gente». Troy retrocedió medio paso, pero ninguna excusa llegó lo suficientemente rápido como para protegerlo. Su rostro se había puesto pálido. «Señor, debe haber un malentendido. Yo solo intentaba mantener la tienda en funcionamiento, cortando las horas de una madre con un hijo enfermo», dijo Daniel con frialdad. «¿Es esa su idea de mantenerlo funcionando?». El aire en la tienda bajó un nivel. A su alrededor, los empleados lo detuvieron todo. Marcus levantó la vista de los estantes. Kendra contuvo la respiración detrás del mostrador. Ella sentía un calofrío, una mezcla de pavor y una satisfacción secreta. «Usted sabe qué empleados apenas sobreviven», continuó Daniel, «y en lugar de ayudarlos, los castiga». Troy intentó una sonrisa nerviosa. Solo estaba optimizando costos. El presupuesto mensual baja de... Daniel lo interrumpió. Respiró hondo. «No vine aquí para discutir». Levantó la mano, la palma abierta, firme. «Vine a recuperar las llaves». Troy se quedó helado. Sus ojos se movieron rápidamente esperando que alguien, cualquiera, interviniera. Nadie se movió. Lentamente sacó el llavero de su bolsillo y lo colocó en la mano de Daniel. «Está cometiendo un error», dijo entre dientes apretados. «Esta gente solo quieren que los mimen. Ninguno quiere trabajar de verdad». Daniel lo miró directamente a los ojos. «Han estado trabajando, solo que bajo un peso que usted nunca ha tenido que soportar». Kendra sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Daniel, dichas con calma avasalladora, eran un bálsamo para su alma. Era como si, por primera vez, alguien reconociera la dolor invisible que ella y sus colegas llevaban. Justo después de que Troy saliera del vestíbulo, Daniel se dio la vuelta. Sus ojos recorrieron a cada empleado, con los rostros aún aturdidos, inciertos, incluso asustados. «Necesito reunirme con todos ustedes dentro de 10 minutos en la sala de descanso». Nadie objetó. Nadie preguntó por qué. Simplemente dejaron lo que tenían en las manos y siguieron sus palabras. La sala de descanso nunca había estado tan llena. Daniel se puso de pie frente a ellos, sin podio, sin micrófono. Empezó despacio. «Soy el fundador de Grayson's Market y he fallado en lo más importante, asegurarme de que sean tratados con respeto». La sala se quedó completamente en silencio. Algunos ojos brillaron. Kendra estaba en la esquina con los brazos cruzados. Daniel continuó, su voz firme. «He visto lo que ha estado pasando aquí.
Lo he oído y les creo. A partir de hoy, la forma en que manejamos este lugar va a cambiar. Y ese cambio comienza conmigo pidiéndole ayuda a uno de ustedes. Se giró hacia Kendra. Si está dispuesta, me gustaría que asumiera el cargo de asistente de gerente de esta tienda. La sala de descanso pareció congelarse en el tiempo. Kendra permaneció inmóvil. Ella engulló. ¿Yo? Su voz tembló. Daniela sintió, su mirada inquebrantable. Quiero que seas asistente de gerente oficialmente, con plena autoridad y plena confianza. Suaves murmullos se agitaron en la parte de atrás. Algunos miembros del personal intercambiaron miradas. Alguien susurró. «Es ella de verdad». Kendra negó con la cabeza ligeramente, su voz apenas un susurro. «Yo he sido amonestada. Dijeron que no era fiable. Incluso lloré delante de los clientes». Daniel esbozó una suave sonrisa. «Y aún así te levantaste. Has trabajado bajo presiones que nadie debería enfrentar. Sin embargo, apoyaste a tus compañeros de equipo. Fuiste respetuosa con los clientes y nunca te rendiste. El título que te doy hoy solo oficializa lo que ya has demostrado durante mucho tiempo». Kendra se mordió el labio, con los ojos llorosos, todo su cuerpo tenso como si fuera a desmoronarse, pero su voz, cuando salió, fue firme. «Si crees en mí, lo intentaré». Daniela sintió, su voz cálida y firme. «No lo intentes, Kendra, ya lo has hecho. Ahora sigue adelante». Kendra sintió el torbellino de emociones, incredulidad, miedo, gratitud y fuerza renovada. Esas palabras de Daniel la rehabilitaban y curaban feridas. La puerta de la oficina del gerente se cerró suavemente detrás de Kendra. Se quedó inmóvil durante unos segundos, no por miedo, sino porque no sabía por dónde empezar. La habitación todavía conservaba el olor de Troy. Kendra se sentó en la silla giratoria. Delante de ella estaba el ordenador. Abrió el horario de turnos, y entonces su expresión comenzó a cambiar. Línea por línea apareció. Linda, de 10:00 p.m. a 6:00 a.m., 5 turnos consecutivos. Jorge, de 1:00 p.m. a 10:00 p.m., luego de vuelta a las 7:00 a.m. Casi sin turnos asignados, nota. Frecuentes solicitudes de permiso debido al cuidado de niños. Kendra frunció el ceño y consultó más registros. Los horarios eran abrumadores. Horas consecutivas desalineadas, obligando a la gente a bloques de tiempo en los que no podían cuidar de sus hijos, no podían estudiar, no podían vivir. No solo había sido ella. Troy había manipulado todo el sistema. Kendra se sentó en silencio, con el corazón latiéndole con fuerza. Luego susurró. «No solo me hizo daño a mí, querido. Hizo daño a todo el equipo». Kendra apartó la vista de la pantalla. Se recostó en la silla, respiró hondo y luego se enderezó de nuevo. Sobre el escritorio estaba el viejo cuaderno de Troy, lleno de garabatos en tinta roja. «Cortar los turnos de Linda. Se queja demasiado. Casi. Problemática. Jorge no apto para horas punta». Kendra cerró el cuaderno y lo apartó. Abrió una página en blanco en el software de programación y empezó de nuevo. La primera línea que escribió con trazos fuertes. «Los horarios existen para apoyar, no para castigar». Debajo, añadió. «Una línea a la vez. Escuchar primero, ajustar después. Cada hora trabajada es un pedazo de la vida de alguien. Nunca dejes que nadie llore por miedo a perder su trabajo. La buena gente no necesita control, solo confianza». Escribió cada línea lenta pero firmemente. Cada clic era una soldadura a un sistema que una vez se había derrumbado. Kendra sabía que no sería fácil. Habría semanas con poco personal, clientes difíciles. Pero si querías conservar a la buena gente, tenías que empezar por respetar las vidas que vivían fuera de sus uniformes. Al final del nuevo horario, escribió una última línea en negrita. «¿Alguna preocupación sobre los turnos? Venid a verme directamente. Mi puerta siempre está abierta». Miró por la ventana de la oficina. El personal se movía por el suelo. La luz del sol de mediodía entraba a raudales, y por primera vez vio esperanza en ese lugar. Esa tarde, Kendra envió un mensaje interno. 5 minutos antes del último turno, reunión de personal en la sala de descanso. Nadie sabía lo que se avecinaba.
Pero todos aparecieron. La sala de descanso se sentía diferente hoy. Sin Troy, sin portapapeles golpeando, sin ceños fruncidos o ojos entrecerrados. Solo Kendra de pie al frente, con las manos todavía un poco blanquecinas por el trabajo en los estantes. Miró alrededor de la sala. Muchos estaban encorvados, algunos de pie con los brazos cruzados, otros simplemente esperaban en silencio, con cautela. Kendra comenzó, su voz aún temblorosa, pero clara. Lo sé, estas últimas semanas han sido un infierno. Solía pensar que permanecer en silencio era la única forma de sobrevivir. Hizo una pausa, tragó saliva. Pero me equivoqué. Y lo siento, no solo por permanecer en silencio, sino por no haberlos apoyado antes. Al fondo, Marcus bajó la mirada. Linda apretó las manos. Alguien asintió levemente. Kendra respiró hondo. A partir de hoy, todos ustedes tienen derecho a hablar. El horario se ajustará a sus realidades. Nadie debería tener que elegir entre su trabajo y sus hijos. Y si cometo errores, si alguna vez trato a alguien injustamente, pueden venir directamente a mí, o si es necesario, directamente al señor Grayson. Algunas cabezas se levantaron. Luego, un solo aplauso resonó, luego otro, y luego toda la sala. Sin vítores, sin un momento dramático, solo una exhalación colectiva, el sonido de personas respirando por fin, después de una tormenta que duró demasiado tiempo. La reunión terminó y la gente salió lentamente. La tensión había disminuido, pero la comodidad aún no había ocupado su lugar. Todavía no. Kendra se quedó cerca de la puerta, con los ojos escudriñando el flujo de personal que salía, buscando a alguien. Vio a Marcus empujando una caja de suministros hacia el almacén. Delgado, con los hombros ligeramente encorvados bajo el peso que había soportado durante demasiado tiempo. Marcus llamó suavemente. Él se detuvo, un poco sorprendido. ¿Sí, pasa algo? Kendra caminó hacia él. Ayudaste a Linda a entrenar al nuevo empleado esta tarde, ¿verdad? Marcus se rascó la cabeza sonriendo torpemente. Más o menos, pero no soy muy bueno con la gente. Kendra negó con la cabeza, devolviéndole la sonrisa. Troy dijo, no eras apto para tratar con clientes, pero él también dijo que yo no era digna de confianza. Marcus se quedó inmóvil. Por primera vez, la miró de verdad. He visto cómo hablas con tus compañeros de trabajo, con calma, paciencia, con autenticidad. Ese es exactamente el tipo de persona que necesito al frente. Él parpadeó. ¿Quieres decir que te quiero en el piso hablando con los clientes? Si estás dispuesto, yo misma te entrenaré a partir de mañana. Pasó un tiempo antes de que Marcus asintiera lentamente, pero fue el asintió de alguien que una vez había creído que nunca sería elegido. Solo habían pasado unos días, pero el ambiente en Grayson's Market ya había comenzado a cambiar. No bullicioso, no un milagro, pero más cálido. Una anciana estaba perpleja en el pasillo de congelados, su carrito inactivo. Marcus se acercó suavemente y preguntó, ¿puedo ayudarla a encontrar algo, señora? La mujer sonrió con los ojos sorprendidos. Ha pasado mucho tiempo desde que un miembro del personal me preguntó eso. Al otro lado de la tienda, Linda reponía la exhibición de frutas. Por primera vez en semanas, tarareó suavemente con la música de fondo de la tienda. Kendra se movía de pasillo en pasillo, no con la cabeza gacha, no evitando el contacto visual. Ya no venía a trabajar solo para sobrevivir. Estaba reconstruyendo una cultura. Un joven empleado ayudó a un cliente a empujar su carrito hasta el estacionamiento. Otro, sin que se lo pidieran, recogió un cartel promocional caído y lo volvió a colocar en su sitio. Daniel, observando en silencio desde el otro extremo de la tienda, lo asimiló todo. No necesitaba escribir nada. El verdadero cambio siempre era más claro en los ojos de la gente y en la forma en que sus pies tocaban el suelo. Una semana después, Daniel regresó a la tienda número 7. Sin anuncio, sin séquito, solo un hombre con una camisa azul pálido, con el abrigo colgado al hombro, entrando a mediodía. Caminó por el pasillo principal, el que antes albergaba estanterías caídas, escaleras gastadas y una silenciosa resignación. Ahora el suelo relucía, las estanterías estaban llenas
y más que nada, el aire se sentía diferente. Marcus estaba ayudando a una anciana a cargar las bolsas en su carrito. En la caja 3, Linda sonreía, realmente sonreía, mientras charlaba con una clienta que regresaba por primera vez en semanas. En la caja 4, Kendra se arrodilló, entregando una pegatina con forma de oso a una niña pequeña e inquieta. La madre de la niña ofreció una sonrisa agradecida. Daniel se quedó en silencio al fondo de la tienda. Nadie lo notó, o si lo hicieron, nadie armó un escándalo. Y eso era exactamente lo que quería. Porque el mejor tipo de liderazgo es el que puede apartarse y dejar el lugar mejor que antes. Él sonrió. Por primera vez en meses, no era una sonrisa forzada. Daniel caminó hacia la caja 4, donde Kendra acababa de terminar de ayudar a una joven madre con los brazos llenos de bolsas de la compra. Ella se giró y parpadeó sorprendida al verlo. No pensé que pasarías hoy. Daniel asintió, con los ojos suaves. No pensé que vería este lugar así tan pronto. Kendra bajó la mirada, un poco tímida. Solo estoy tratando de hacer lo correcto. No siempre estoy segura. Algunos días entro en pánico. Algunos días casi me rindo. Daniel la miró fijamente durante un largo momento. Lo sé, pero lo que importa es que no lo hiciste. Se acercó un poco, con la voz más baja. No te di esta oportunidad. La reclamaste cada vez que te volviste a levantar cuando la vida te derribó. Kendra se quedó inmóvil por un segundo. Sus ojos estaban ligeramente rojos, su voz más suave. Solía pensar que solo era una pieza reemplazable. No, Daniel negó suavemente con la cabeza. Tú eres la razón por la que creo que esta empresa vale la pena continuar. En ese momento, entre los clientes que pasaban, no había música de fondo, ni eslóganes. Solo dos personas formadas por diferentes presiones, ahora de pie una al lado de la otra en comprensión. Kendra cerró la puerta de la oficina detrás de ella. La luz del sol de la tarde filtrándose suavemente a través de las viejas persianas de plástico. Seguía siendo la antigua oficina de Troy, pero ahora el aire ya no olía a presión. Se sentó en el escritorio, pero no encendió el ordenador de inmediato. En su lugar, tomó una hoja de papel en blanco y la pegó a la pared justo encima del monitor. La primera línea que escribió con trazos fuertes. Los horarios existen para apoyar, no para castigar. Debajo añadió, una línea a la vez. Escucha primero, ajusta después. Cada hora trabajada es un pedazo de la vida de alguien. Nunca dejes que nadie llore por miedo a perder su trabajo. La buena gente no necesita control, solo confianza. Hizo una pausa. Respiró hondo. Miró la hoja y luego su propio reflejo en el espejo del vestuario, el pelo bien recogido, el uniforme impecable, los ojos todavía un poco cansados, pero ya no era la misma mujer que una vez tembló en la caja. Kendra sonrió suave pero genuinamente. No necesitaba un título elegante, ni reconocimiento, solo una promesa silenciosa de que nadie en su equipo se sentiría solo nunca más.